Dicen que a veces el mayor enemigo no son las cadenas de hierro, sino las cadenas invisibles que otros llaman deber. Ella lo supo el día en que su familia intentó obligarla a casarse con un hombre al que no amaba. Huyó con el corazón acelerado, pensando que escapaba hacia la libertad. Pero el destino, cruel y caprichoso, la puso frente a un apache. Todos creyeron que sería su final, que la perdería todo, y sin embargo, en esos ojos oscuros no encontró esclavitud, sino algo que jamás imaginó: respeto, ternura y un amor que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Dicen que las cadenas más pesadas no son las que atan los pies, sino las que atan el alma. Y eso fue lo que ella sintió cuando su padre, con voz fría y mirada implacable, le anunció que su destino ya estaba decidido. Debía casarse con un hombre rico de la región, un comerciante mayor, que podía ofrecer a la familia tierras y oro. No había lugar para su voz, no había espacio para un no quiero. Su vida, como tantas veces le recordaban, no le pertenecía. Era un deber, un acuerdo sellado entre hombres, donde ella no era más que una pieza de intercambio. Esa noche, mientras todos celebraban el compromiso que ella no había pedido, se encerró en su habitación con el corazón golpeando como un tambor. El vestido de seda colgado en una silla parecía una soga más que un adorno. No podía soportar la idea de entregar su vida a un hombre que no amaba, a una prisión disfrazada de matrimonio. Cuando la luna se alzó sobre el cielo, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Recogió un pequeño bolso con un poco de pan duro, una manta y una cantimplora de agua. Con pasos sigilosos, abandonó la casa familiar. Cada crujido de la madera bajo sus pies era un riesgo, pero el miedo de quedarse era más grande que el miedo de huir. Cruzó el pueblo en silencio, esquivando las miradas de los guardias, hasta que los caminos de tierra la llevaron al borde del desierto. El aire nocturno era frío, pero en su pecho ardía un fuego extraño, la mezcla de terror y esperanza. Por primera vez en su vida, caminaba hacia lo desconocido por decisión propia, pero el destino no la dejaría avanzar demasiado. A la segunda noche, mientras descansaba bajo un arbusto seco, escuchó un ruido entre las sombras. Se levantó sobresaltada y lo vio. Un hombre alto, con el torso desnudo y pintado con símbolos oscuros, cabello largo trenzado y mirada penetrante. Llevaba un arco en la espalda y un cuchillo en la mano. Era un apache. El corazón se le detuvo. Había escuchado historias terribles sobre ellos, guerreros salvajes que no mostraban piedad, hombres que podían doblegar ejércitos con su furia. Su primer instinto fue correr, pero sus piernas no respondieron. El apache la miraba en silencio, como si la estuviera evaluando. «¿Qué haces sola en la tierra del viento?», preguntó con voz grave, en un español tosco pero comprensible. Ella no respondió. Tenía la garganta cerrada por el miedo. El guerrero dio un paso más cerca, y la luna iluminó su rostro, joven, fuerte, marcado por cicatrices que hablaban de batallas pasadas. «¿Escapas?», añadió, con los ojos fijos en el bolso que llevaba colgado. El silencio fue su única respuesta, pero en esos segundos él pareció comprenderlo todo. Guardó el cuchillo lentamente y extendió la mano hacia ella, no como amenaza, sino como invitación. Ella dudó. ¿Qué podía esperar de un apache? ¿Sería esclavitud, dolor o acaso la muerte? Pero sus ojos no mostraban odio. Había dureza, sí, pero también algo inesperado, respeto. Con el corazón acelerado, aceptó su mano, y en ese simple gesto, supo que la vida que conocía había terminado. Los días siguientes fueron confusos. El guerrero, cuyo nombre era Nahuel, la llevó hasta su campamento. Al principio la tribu la miró con desconfianza, con la misma mirada que ella había recibido tantas veces en su propia casa. Pero había una diferencia. No la trataron como una mercancía, no la encadenaron ni la obligaron a nada. Era libre de irse, aunque el desierto alrededor hacía imposible la huida. Nahuel se convirtió en su sombra. Le enseñó a encender fuego con piedras, a buscar agua en las raíces, a distinguir las huellas de animales. Cada día descubría en él una mezcla extraña de dureza y ternura. Había aprendido a luchar contra todo, y sin embargo se detenía para que ella pudiera descansar, o le ofrecía la mejor parte del pan cuando tenían poca comida. Ella, que había huido creyendo que sería capturada y destruida, comenzó a sentir algo que jamás había imaginado: seguridad. Las noches eran las más difíciles. Se sentaba junto a la hoguera, mirando las llamas danzar, y recordaba el rostro de su padre, de su madre, de la vida que había dejado atrás. Se preguntaba si la buscaban, si la maldecían, si celebraban su ausencia. Y en esos silencios, Nahuel se acercaba, y sin decir palabra, colocaba sobre sus hombros una manta para protegerla del frío. No necesitaba hablar. Con gestos simples, le mostraba algo que jamás había recibido de su propia sangre: cuidado. Una madrugada, mientras el cielo se teñía de púrpura y el viento soplaba con fuerza, él rompió el silencio.
No eres prisionera, puedes irte cuando quieras. Ella lo miró sorprendida. ¿Irse? ¿A dónde? ¿A la casa donde su vida no valía más que un contrato? ¿A los brazos de un hombre al que odiaba antes incluso de conocerlo? Bajó la mirada y susurró: no tengo a dónde volver. Nahuel asintió, y en sus ojos brilló una comprensión profunda. No volvió a decir nada, pero en ese instante ella supo que su destino había cambiado. Ya no era la joven que huía de un matrimonio forzado. Ahora, frente a ese apache que no la trataba como una esclava, sino como un ser humano digno, estaba empezando a descubrir que la libertad podía encontrarse en el lugar menos esperado. Y lo que aún no sabía era que aquel guerrero no solo sería su refugio, sino el dueño de un amor que ni ella misma había soñado. La llegada de ella al campamento apache no pasó desapercibida. Desde el primer momento las miradas cayeron sobre su figura como piedras invisibles, algunas cargadas de curiosidad, otras de sospecha, y no pocas de desdén. Las mujeres la observaban en silencio mientras molían maíz o tejían pieles, y los niños se escondían tras las piernas de sus madres, asomando los ojos brillantes de intriga. Los hombres, en cambio, murmuraban entre sí. ¿Quién era esa forastera? ¿Qué buscaba entre ellos? ¿Por qué Nahuel, el guerrero más respetado de su edad, había decidido traerla consigo? El ambiente se volvió tenso. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero en sus rostros estaba escrito: una extranjera podía ser un problema, un peligro, incluso una maldición. Ella lo sentía en cada paso. Aunque nadie la encadenaba ni la golpeaba, esas miradas la hacían sentirse pequeña, vulnerable, como si en cualquier momento pudieran echarla del campamento. El recuerdo del rechazo de su familia volvía con fuerza, clavándose en su pecho como una lanza. Sin embargo, Nahuel parecía ajeno a esos murmullos. Desde el primer día se mantuvo firme a su lado. Le enseñaba a encender fuego, a cortar carne de venado, a preparar agua de hierbas. Cuando alguno de los guerreros la miraba con dureza, él devolvía una mirada tan firme que nadie se atrevía a cuestionarlo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer y teñía de rojo el horizonte, se reunió el consejo de ancianos. Los más viejos, con sus cabellos largos y trenzados, rodeados de humo de salvia, hablaron en voz grave. «Los caminos del desierto son peligrosos», dijo uno. «A veces traen bendiciones, otras veces desgracias. ¿Y cómo saber qué nos trae ella?», replicó otro, señalándola con un gesto discreto. Ella sintió un nudo en la garganta. Estaba de pie, a un lado de la hoguera, con las manos apretadas contra su vestido polvoriento. Quiso hablar, explicar, pedir una oportunidad, pero las palabras no salieron. El peso del juicio era demasiado fuerte. Entonces Nahuel se levantó. Con la espalda erguida y la voz firme habló: «El Gran Espíritu no pone nada en nuestro camino sin razón. Ella no es una carga, no es un enemigo. Caminó sola en el desierto y sobrevivió. Eso ya la hace más fuerte que muchos». El silencio fue absoluto. Los ancianos lo miraron en silencio, sorprendidos por la fuerza de sus palabras. Nadie se atrevió a replicar, y en ese momento ella sintió un calor extraño recorrerle el cuerpo. Por primera vez alguien no solo la defendía, sino que la reconocía como alguien con valor. Aún así, la aceptación no llegó de inmediato. Los días siguientes fueron duros. Algunas mujeres evitaban hablarle, los hombres la ignoraban, y los niños se alejaban cuando ella intentaba acercarse. Pero Nahuel seguía allí, enseñándole poco a poco las costumbres, dándole un lugar cerca del fuego, compartiendo su comida. Una noche, mientras recogía leña en el bosque cercano, escuchó dos voces masculinas detrás de ella. «Él se está cegando», dijo uno con tono de burla. «Una extranjera nunca será una de los nuestros», respondió el otro. «¿Qué pasará cuando intente quedarse?». Ella apretó los dientes y siguió caminando, fingiendo no escuchar. Pero esas palabras la hirieron. El miedo regresó, y si nunca la aceptaban, y si su presencia solo traía problemas a Nahuel. De vuelta en el campamento, lo encontró sentado junto al fuego, afilando su cuchillo. Al verla, notó en sus ojos la sombra del dolor. «¿Qué dijeron?», preguntó, sin necesidad de que ella hablara. Ella bajó la mirada. «Que nunca seré una de ustedes, que no pertenezco aquí». Nahuel dejó el cuchillo a un lado y se levantó. Caminó hacia ella y tomó su mano con firmeza. «No escuches», dijo con voz grave. «La pertenencia no se da por sangre, sino por espíritu. Y yo he visto tu espíritu, fuerte, valiente. Ellos lo verán también, tarde o temprano». Ella levantó la vista y lo miró fijamente. Sus palabras eran más que consuelo, eran un juramento, y en ese instante, comprendió que aunque el mundo entero se pusiera en su contra, Nahuel no la dejaría sola. Con el paso de los días, empezó a ganarse un pequeño lugar. Ayudaba a las mujeres a moler maíz, cargaba agua desde el río, cuidaba a los niños cuando las madres estaban ocupadas. No sabía hacerlo todo bien, pero lo intentaba con un corazón sincero. Poco a poco, algunos comenzaron a mirarla de otra manera.
no como una intrusa, sino como alguien dispuesta a aportar. Y aunque el camino seguía lleno de obstáculos, algo había cambiado en su interior. Ya no era la joven que huyó por miedo, sino una mujer que aprendía a luchar por su sitio, aún en tierras ajenas. Lo que aún no sabía era que el verdadero desafío estaba cerca, porque en el horizonte, más allá de las montañas, se movían sombras que amenazaban con traer guerra. Y en esa guerra, no solo estaría en juego la vida de la tribu, sino también el lazo secreto que empezaba a unir su destino al de Nahuel. El viento del desierto trajo consigo un presagio oscuro. Durante días los vigías habían notado movimientos extraños en el horizonte. Columnas de humo, huellas frescas en la arena, señales de grupos armados que merodeaban cerca de los ríos. Los ancianos lo confirmaron una noche alrededor del fuego. Los enemigos de la tribu se estaban acercando. El murmullo recorrió el campamento como un rayo. Mujeres y niños miraron con miedo. Los guerreros se prepararon para lo inevitable. La guerra, esa sombra que nunca estaba demasiado lejos, volvía a tocar sus puertas. Ella lo sintió en el aire. El ambiente se había vuelto tenso. Los hombres afilaban sus armas al amanecer, las mujeres guardaban provisiones, y los niños eran llevados más cerca del centro del campamento. Cada mirada, cada gesto estaba impregnado de la certeza de que pronto habría sangre. Esa noche, mientras repartía agua a los heridos de entrenamientos y a los ancianos, escuchó cómo dos mujeres murmuraban: «Cuando empiece la guerra, ¿qué hará ella? No lo sé. Quizás huya, como todos dicen que hizo antes». Las palabras la atravesaron como cuchillos. Cerró los ojos, respiró hondo y siguió trabajando. Pero por dentro un fuego comenzaba a encenderse. No quería ser recordada como una cobarde ni como una carga. Esta vez, debía demostrar que tenía un lugar entre ellos. Nahuel lo percibió. Una tarde la encontró junto al río, lavando vendas con las manos temblorosas. Se acercó despacio y dijo: «¿Tienes miedo?». Ella lo miró, sorprendida. «Claro que lo tengo, todos lo tienen. Pero no quiero ser la que huye». Nahuel la observó con una mezcla de dureza y ternura. «El miedo no te hace débil. El miedo es el fuego que te dice que estás viva. Lo importante es lo que haces con él». Sus palabras calaron hondo. Esa noche, mientras el campamento dormía, se prometió a sí misma que no volvería a huir. Los días siguientes fueron de preparación. Los hombres practicaban con lanzas y arcos, y ella se unió a las mujeres en la recolección de hierbas medicinales. Una anciana, al verla decidida, le enseñó a preparar infusiones para bajar la fiebre y cataplasmas para detener hemorragias. Aprendía rápido, con un fervor que sorprendía a todos. «Tienes manos fuertes», le dijo la anciana. «No solo para curar, también para dar vida al valor de otros». Las palabras fueron un bálsamo. Por primera vez, alguien dentro de la tribu la reconocía sin mirarla con sospecha. Pero la verdadera prueba llegó antes de lo esperado. Una madrugada, los vigías dieron la alarma. Un pequeño grupo de enemigos había intentado atacar las empalizadas. Los guerreros corrieron a defender, y el campamento se llenó de gritos. Ella, sin pensarlo, tomó las vendas y corrió hacia los heridos que regresaban con cortes y golpes. El miedo la acompañaba, pero sus manos no temblaron. Apretó heridas, sostuvo cabezas, susurró palabras de aliento. Cuando un niño pequeño fue traído con un brazo sangrando, lo tomó entre sus brazos, lo calmó y le detuvo la hemorragia con un paño improvisado. Las mujeres que la observaban, antes incrédulas, la miraban ahora con respeto. Nahuel, al regresar del enfrentamiento, la encontró cubierta de sangre que no era suya, con el cabello despeinado y el rostro manchado pero firme. Sus ojos brillaban con una fuerza nueva, una que él ya había visto en batalla. «No solo resististe», le dijo, mirándola con orgullo, «te convertiste en parte de nuestra lucha». Ella bajó la mirada, con lágrimas de cansancio pero también de alivio. Por primera vez, no se sentía una extraña. Había dado lo mejor de sí, y la tribu lo había visto. Sin embargo, lo que acababan de enfrentar era solo una prueba. Al caer la noche, el jefe anunció con voz grave: «Este fue apenas un aviso. Los verdaderos ataques vendrán pronto, con más fuerza». La tribu guardó silencio. Todos sabían que la guerra estaba a la vuelta de la esquina, y en su corazón ella comprendió que aún debía probarse a sí misma, que lo que había hecho esa noche era apenas el comienzo. Mientras las llamas del fuego iluminaban los rostros tensos, Nahuel se acercó a ella y en voz baja dijo: «Cuando llegue la tormenta no estarás sola». Ella apretó la pluma roja que él le había dado días atrás y asintió. El miedo seguía allí, pero ya no la paralizaba. Ahora era un fuego que ardía dentro de ella, dispuesto a convertir el dolor del pasado en fuerza para el futuro. Lo que aún no sabían era que esa tormenta llegaría antes de lo previsto, y que la batalla que se avecinaba pondría a prueba no solo la resistencia de la tribu, sino también el vínculo secreto que empezaba a nacer entre ambos. El amanecer no trajo pájaros ni calma, trajo silencio, un silencio afilado como filo de cuchillo,
que se clava en el pecho y anuncia lo inevitable. Los vigías descendieron de la colina con el rostro tenso y la respiración corta. El jefe apenas asintió, no necesitaba palabras. Los enemigos estaban ahí. Las mujeres cubrieron las vasijas, amarraron las tiendas, escondieron a los niños en la zona más resguardada cerca de los ancianos. Los guerreros en fila pintaron sus rostros con franjas negras y rojas. Nahuel apretó el cuero de su arco, comprobó una a una las puntas de sus flechas, y cuando la encontró a ella de pie junto al fogón, le dijo sin levantar la voz: «Hoy respiro porque estás aquí. Cuando escuches el cuerno recuerda lo que aprendiste: fuego, agua, arena y el valor en la frente». Ella asintió. Había atado su cabello con una tira de cuero, se había manchado el pómulo con ceniza para no enceguecer con el reflejo del sol, y cargaba un morral con vendas, pieles húmedas, hierbas trituradas y una pequeña honda hecha con retazos. Un gesto mínimo, pero suficiente para no sentirse inútil cuando el mundo se partiera. El cuerno sonó. Primero fue un zumbido en el aire, las flechas, luego el galope apagado, el golpe de madera contra madera, la respiración animal hecha viento. Las sombras emergieron como marea oscura en el borde del campamento, y el choque estremeció el suelo. Ella sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a moverse. Corrió hacia el corredor que habían improvisado para los heridos, colocó pieles húmedas cerca del fuego, repartió agua con una disciplina mecánica. Sus manos no eran las de una guerrera, pero no por eso serían menos firmes. El enemigo venía en dos grupos. Uno golpeaba de frente contra la empalizada, el otro buscaba rodear por el cauce seco del arroyo. Nahuel lo adivinó, como si hubiera nacido leyendo el desierto, y desvió a su gente en un abanico que cortó el flanco. Por un instante la tribu contuvo la embestida. Por un instante. Entonces apareció el humo. Una mecha ardió en la base de una estera, y el viento hizo el resto. Las llamas treparon como serpientes anaranjadas. Ella recordó las palabras de Nahuel: fuego, agua, arena, y gritó a las mujeres más cercanas: húmedan pieles. A la base, no soplen, asfixien el fuego. No tuvo tiempo de explicar. Corrió con un cubo, volcó agua por la parte baja y cubrió con cuero empapado, cerrando el oxígeno. Otras la imitaron. La lengua de fuego, vencida por la falta de aire, retrocedió. Era una pelea pequeña en medio de la guerra, pero salvó una línea entera de esteras. Un niño, que había visto la escena con los ojos abiertos como lunas, le tendió un puñado de arena como si entregara oro. Ella sonrió sin aliento. «Gracias, pequeño. Hoy la arena también pelea con nosotros». El choque se hizo cuerpo. Un enemigo saltó la empalizada y cayó torpemente del lado interior. Ella lo vio de reojo, no pensó. Agarró la honda, colocó una piedra y la giró con la muñeca tensa. El proyectil golpeó al hombre en la sien. No lo derribó, pero lo tambaleó lo suficiente para que dos jóvenes apaches lo redujeran. Uno de ellos le miró sorprendido. «Tienes pulso de colibrí y peso de roca», dijo antes de volver a atacar. No era momento para sonrojarse. Ella siguió corriendo, ahora con la respiración ardiente, llevando vendas, regresando con agua, colocando cataplasmas de salvia y resina. Una mujer mayor, la misma que le había enseñado a preparar ungüentos, le puso la mano en el hombro. «Mira a los ojos de quien sangra. Si te miran, no se van». Obedeció. Sujetó la cabeza de un joven que jadeaba. Le habló con voz que ni ella reconocía, y sintió cómo la vida se le aferraba a los dedos. No hubo magia, solo presencia. El rugido del frente cambió de tono. Ella levantó la vista y lo vio. Nahuel, en la cresta de un montículo rodeado. Un círculo de 4 hombres lo acuchillaba de a poco, buscando abrir una grieta en su defensa. El mundo se inclinó. No pensó en la distancia ni en su rol. La sangre en su pecho fue brújula y sus pies flechas. «Nahuel», gritó, y su voz cruzó la polvareda. Él volteó apenas, lo justo para verla, y entonces uno de los atacantes aprovechó para lanzar una estocada. Nahuel la esquivó por un suspiro. La hoja rozó su brazo y dejó un hilo rojo. Ella buscó con la mirada. Encontró una lanza rota contra la empalizada y la levantó como si fuera ligera. Corrió hacia la colina, sabiendo que no llegaría a tiempo. Un relincho explotó como trueno. Los corceles amarrados detrás del fogón tiraron de sus riendas, nerviosos por el olor del miedo. Ella recordó un silbido que había escuchado días atrás, un llamado que Nahuel usaba para atraer a su caballo. No sabía hacerlo igual, pero lo imitó con el alma, un soplido agudo entre dientes que rebotó en el aire. Uno de los caballos arrancó la estaca, arrastró las cuerdas y se lanzó cuesta arriba, llevándose por delante a un atacante que no lo vio llegar. La circunferencia se abrió medio metro, el medio metro que Nahuel necesitaba. El guerrero giró, tomó la lanza que ella acababa de arrojar y con un movimiento seco desarmó a otro enemigo. Los otros dos retrocedieron.
Por un instante breve, precioso, la vida tuvo sabor a agua. Entonces oyó algo que no era canto de guerra ni bramido de bestia. Era voz humana, clara, su lengua. Viva, la quieren viva. El grito vino de la retaguardia enemiga. Ella sintió un latigazo frío. No era un ataque indiscriminado. La buscaban. No a la tribu, a ella. De pronto los escombros de su pasado, el pacto sellado, el matrimonio forzado, el orgullo del comerciante, se alinearon como piezas que encajaban con crueldad. Habían pagado mercenarios para traerla de vuelta. Era ella la grieta por donde querían quebrar a los apaches. No tuvo tiempo de responderse. Dos hombres distintos a los demás, sombreros anchos, ponchos polvorientos, acento de frontera, se descolgaron por el cauce seco y corrieron hacia el corredor de los heridos. Ella retrocedió instintivamente. El mayor desenrolló una soga. La imagen fue tan absurda como brutal, un lazo en medio de una guerra. Atrás gritó y levantó una brasera ardiente con ambas manos. No había planeado nada, solo sabía que el fuego, el agua y la arena obedecen. Lanzó el brasero al suelo, donde el aceite de sebo derramado dibujó una lengua viva. El hombre del lazo dudó, su compañero dio un paso lateral, y ella aprovechó para arremeter con la honda. El proyectil le estalló en el pómulo y cayó blasfemando. El mayor reculó, pero no huyó, tenía paciencia de cazador. El frente volvió a rugir. Nahuel descendía de la colina con dos guerreros, empujando a los enemigos hacia el cauce. Cuando la vio con el pelo en desorden, la cara tiznada y la honda en alto, algo como un relámpago le cruzó los ojos. Orgullo, miedo, furia. A la tienda de los pequeños, ordenó. Cierra el corredor y no vuelvas sola. Ella negó con la cabeza. Te buscan a ti, dijo él, pero quieren su botín. Nos quebrarán por los niños. Las palabras no eran metáfora. A lo lejos, un pequeño grupo trataba de forzar la zona donde los ancianos protegían a los más chicos. Si entraban por allí, el campamento caería por dentro. Ella corrió sin discutir. No existía mi valor o tu batalla. Existía el latido común. En la tienda el aire era espeso de miedo. Los niños no lloraban. Tragaban llanto con dientes apretados. Ella respiró hondo, levantó la estera y dejó entrar luz. Van a escuchar mi voz, dijo. Cuando diga agua, se pasan los cántaros. Cuando diga arena, tiran al fuego. Cuando diga silencio, nadie respira alto. Ustedes son viento, y el viento no se ve. No era un discurso heroico, era una consigna. Los pequeños asintieron como guerreros. Afuera el choque crecía. El enemigo intentó la entrada por el costado menos vigilado. Ella había dejado allí pieles empapadas y braseros de barro con ceniza para cegar. Cuando la primera sombra asomó, volcó el brasero y el humo denso llenó el umbral. La silueta vaciló. Ella tiró arena al suelo en línea, creó un filo resbaladizo y el atacante patinó, cayendo de rodillas. Los ancianos, sigilosos como lechuzas, le ataron los brazos con un cordel. Otra vez, pequeña victoria, gran respiro. El segundo intento fue una estampida. 3 hombres de golpe, hombro con hombro. Ella no tuvo fuerza para detenerlos. Uno rompió el costado de la tienda y metió el brazo, tanteando como quien busca en la oscuridad un miedo. La onda salió sola. El golpe fue seco. El brazo se retiró con un quejido, pero el hueco ya estaba abierto. Silencio, susurró ella, y los niños contuvieron hasta el pulso. Una sombra se recortó en el desgarrón. La luz del sol detrás formó una aureola sucia. El hombre se agachó, desenvainó, y en ese plano exacto una flecha le atravesó la manga y lo clavó al poste. Nahuel apareció como si hubiera brotado del polvo, 2 más detrás, y el hueco se convirtió en pared otra vez. Te dije que no volvieras sola, resolló, pero no sé cómo agradecerte que no me obedecieras. No hubo tiempo para sonreír. El cuerno sonó de nuevo, esta vez con un tono bajo, prolongado, señal de repliegue al círculo interior. El jefe había leído lo que el enemigo intentaba: dividir, confundir, robar adentro mientras golpeaban afuera. Tocaba cerrar puños, no dedos. El círculo se formó, los ancianos al centro, alrededor mujeres con agua, venda y arena, luego jóvenes con lanzas, y al frente los arqueros. Todo el campamento convertido en corazón. El enemigo, cansado, tanteó una y otra vez buscando fisuras. Ella, pegada a Nahuel, pasaba cántaros y recogía flechas para volver a embarar. En un respiro breve, él le habló sin mirarla. Oí lo que gritaron. Te quieren viva. Hay huellas de tu pasado en estos hombres. Lo sé, contestó, y por primera vez su voz no tembló. Pero mi pasado no manda aquí. El sol cayó a plomo, el calor mezcló sudor con polvo y sangre, hasta que el aire supo a sal y metal. Un grupo enemigo, más ordenado que el resto, apareció por la derecha con mantas húmedas sobre los escudos para sofocar el fuego. Inteligentes. Empujaron y la pared de cuerpos crujió. Una estera cedió, y por esa rendija irrumpieron 2 figuras conocidas, el del lazo y el del pómulo morado.
El mayor la vio, sonrió sin dientes y alzó la cuerda. Se acabó, muchachita. Vuelves a casa, escupió en su lengua. La palabra casa fue cuchillo. Ella no retrocedió. Mi casa está aquí, dijo y tensó la onda. El lazo voló, también voló la piedra. Se cruzaron en el aire como dos destinos contrarios. La piedra rompió el nudillo del hombre. El lazo cayó a sus pies. El segundo alzó la hoja, pero Nahuel estaba ya allí, entre ambos como tronco irrompible. Cruzó la lanza con un arco enemigo, lo desvió y el choque sembró chispas. La próxima vez que pronuncies la palabra casa, tendrás dientes para hacerlo, dijo Nahuel con una calma que dolía. El empuje retrocedió medio paso, solo medio, suficiente para que la tribu respirara. Pero el mayor, herido en orgullo más que en mano, dio la orden que cambió el aire. Fuego al círculo, hagan humo que no vean. Aceite, mechas, antorchas. El humo se enroscó como monstruo. Ella recordó al niño con la arena, recordó la línea que asfixia, recordó que el fuego obedece. Gritó agua, arena, boca al suelo. Las mujeres pasaron cántaros en una cadena limpia. Los niños volcaron puñados de arena en las bases, y una nube baja, tos, lágrimas, tierra envolvió el anillo interno sin dejar entrar la lengua viva. Por unos segundos de esos que deciden años, el enemigo no vio, y entonces sonó otro cuerno. No era el de ellos, venía del este, agudo, corto, repetido. Los vigilantes de la colina, que habían desaparecido al inicio, regresaban apretando el galope de un pequeño grupo de apoyo. No eran muchos, pero el sonido bastó para quebrar la moral de quienes ya venían cansados. El empuje se transformó en confusión, manchetas de humo se deshilacharon en viento. La línea resistió, se oyó la orden de retirada entre los de sombrero ancho. Los atacantes que no pertenecían a ninguna tierra se alejaron primero. Los otros, viendo ceder a sus socios, se deshicieron como pleamar que pierde el paso. No fue victoria completa. El suelo quedó sembrado de promesas rotas y de nombres que esa noche se cantarían. Pero la tribu siguió en pie. Ella soltó el aire como si lo hubiera estado guardando desde otra vida. Tenía las manos negras, la garganta en llamas, un raspón que sangraba menos de lo que asustaba. Buscó a Nahuel con el instinto. Lo encontró a 3 pasos, con el pecho subiendo y bajando como herrería. Él la miró sin palabra. No hacían falta. Cuando por fin el campamento empezó a recomponerse, el jefe habló. Su voz estaba ronca pero firme. Hoy no nos arrancaron el centro. Mañana, quizá vuelvan. Hoy siguen aquí nuestros niños. Nadie aplaudió. No era día de aplausos. Era día de aprender a agradecer sin ruido. Ella fue a lavar sus manos al borde del arroyo seco. El agua escasa se tiñó de marrón claro y se llevó de sus dedos el temblor. Al alzar la vista vio en el suelo algo que no era piedra ni rama, una medalla pequeña, con el sello de un león grabado. La recogió. La había visto antes, pendiendo del cinturón del comerciante al que la habían querido entregar. El león tenía una muesca en el cuello, la misma. No estaba loca, no era casualidad. El enemigo no había llegado solo por guerra vieja. Alguien había pagado. Guardó la medalla en el morral y regresó al círculo, donde Nahuel y los ancianos discutían cómo reforzar el flanco del arroyo. Él la recibió con la mirada, y ella, sin teatralidad, le abrió la mano con el metal sobre la piel. No vinieron a cazar apaches, dijo serena. Vinieron a cazarme a mí. El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de confirmación. El jefe tomó la medalla como quien toca una víbora. Entonces la próxima batalla no será solo con lanzas, sentenció. Será con verdades. Nahuel apretó los labios. Torbellino y roca. No te entregaremos, ni al desierto ni a los hombres que te pusieron cadenas invisibles, dijo. Te quedas, y si vienen por ti, que aprendan qué significa decir casa aquí dentro. Ella quiso llorar, pero las lágrimas no salieron. En su lugar una paz extraña le bajó por la nuca, la calma de quien deja de huir. Miró el campamento, estropajos, humo, niños dormidos en brazos, mujeres limpiando con cantos bajos, y supo que aunque al amanecer tendrían que levantar más empalizadas y curar más heridas, ya habían ganado algo que no se mide en victorias, un nosotros. A lo lejos el último hilo de polvo de los que huían se deshacía en luz. La noche cayó sin estrellas, como techo de cuero. Ella se sentó junto al fuego, y Nahuel, sin pedir permiso al destino, apoyó su frente en la de ella. No hablaron. El idioma de ese gesto decía lo que las palabras destruyen cuando sobran. Fue entonces cuando ambos entendieron que el enemigo, al forzarlos, había terminado por revelar lo único invencible, la decisión compartida. Lo demás, la soga, la medalla, el león, tendría su hora, y esa hora supieron, estaba ya cruzando la colina. La noche cayó sobre el campamento como un manto pesado. El humo de las hogueras todavía se mezclaba con el olor a sangre y a sudor. Aunque el enemigo se había replegado, nadie en la tribu se permitió descansar por completo. Todos sabían que aquella retirada era apenas un respiro, no el final. Ella permanecía junto a las mujeres, lavando vendas y cambiando paños empapados en sangre. El cansancio la hacía tambalearse,
pero en su interior había algo más fuerte que la fatiga, la certeza de que por primera vez estaba luchando por un lugar donde realmente quería estar. Nahuel, con el brazo vendado, no se apartaba demasiado de ella. Su mirada dura en el campo de batalla ahora era una mezcla de orgullo y preocupación. La veía moverse entre los heridos como si llevara toda la vida haciéndolo. Cuando sus ojos se cruzaban, bastaba un gesto, un suspiro para recordarle que no estaba sola. Pero mientras la tribu se organizaba para resistir, sombras más oscuras se cernían sobre ellos. Los ancianos reunieron al consejo en secreto. Habían interrogado a uno de los prisioneros capturados en el choque. Entre balbuceos, el hombre confesó algo que heló la sangre de todos. El ataque no era solo por tierras ni por rencores antiguos, también buscaban a la mujer que había huido. Ella. Cuando los ancianos revelaron la verdad, un murmullo de inquietud recorrió el círculo de fuego. Algunos se miraron entre sí con incredulidad, otros con sospecha. Una mujer preguntó en voz baja, ¿por qué ella? El jefe apretó los labios, porque no es cualquier forastera. Alguien de fuera, alguien poderoso la quiere de regreso. Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. De pronto todas las piezas encajaron. El matrimonio forzado, el comerciante que había tratado de comprarla como si fuese ganado, el castigo de su padre, la huida desesperada. No era casualidad. El hombre al que había rechazado no había aceptado perder. Había pagado para traerla de vuelta. Las miradas volvieron a posarse sobre ella, pero esta vez eran diferentes, mezcla de miedo y desconfianza. Para algunos era la prueba de que su presencia traía peligro a la tribu. Para otros era simplemente injusto que el odio de extraños quisiera arrastrarlos a todos. Ella bajó la cabeza, avergonzada, sintiendo que el rechazo de su pasado volvía a perseguirla. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Nahuel se levantó. Nadie aquí eligió a sus enemigos, dijo con voz firme. No la culpen de lo que otros desean. Si alguien la busca, tendrá que pasar por mí primero. Su declaración fue tan contundente que nadie se atrevió a replicar. El jefe lo miró con gravedad y asintió. Si viene la tormenta, la enfrentaremos como siempre, juntos. Esa noche ella no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la hoguera, con la pluma roja en la mano, pensando en todo lo que había perdido y en lo que había encontrado. Recordó el rostro de su padre, la dureza de su voz, la frialdad de su madre, y lo comparó con la mirada de Nahuel, con la calidez silenciosa de las mujeres que ahora la dejaban trabajar a su lado. No quería volver atrás, no podía. Al amanecer, el enemigo regresó. Esta vez no atacaron con toda su fuerza. Enviaron pequeños grupos, rápidos y sigilosos, buscando abrir brechas y sembrar el caos. Era una estrategia distinta. No querían arrasar, querían distraer, hasta encontrarla. Ella lo supo en cuanto vio cómo algunos hombres, en vez de golpear al azar, buscaban con la mirada, exploraban las tiendas, apartaban mantas como cazadores siguiendo un rastro. Su sangre se heló. En medio del caos, uno de esos hombres logró acercarse a donde ella atendía a un niño herido. El brillo del acero en su mano fue lo primero que vio. Se levantó de un salto, colocando al niño detrás de sí. El atacante sonrió con malicia. «Te encontramos». El tiempo pareció detenerse. Ella retrocedió, buscando algo con lo que defenderse. Sus manos temblaban, pero sus ojos no mostraban el miedo de antes. Justo cuando el hombre se lanzó hacia ella, una lanza silbó en el aire y lo derribó. Nahuel apareció, furioso, con la respiración agitada y los ojos oscuros como la tormenta. «Dije que no la tocarían», rugió, colocándose entre ella y el atacante caído. La batalla continuó alrededor, pero en ese instante para ella solo existía Nahuel. Él la tomó del brazo y la arrastró hacia un refugio improvisado. «No te apartes de mí», le dijo con voz grave. «Ahora sé que eres su verdadero objetivo». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Lo siento, no quería traerles esto». Nahuel negó con la cabeza. «El viento no pide permiso para soplar. No es tu culpa, pero ahora, tu vida está en mis manos, y la defenderé hasta el final». Sus palabras dichas en medio del estruendo fueron como un juramento grabado en piedra. Ella, que había sido rechazada y entregada como si no valiera nada, escuchaba en él la promesa de alguien dispuesto a darlo todo por ella. La batalla terminó con el enemigo replegándose otra vez, pero todos sabían que volverían. Y ya no había dudas. No buscaban destruir la aldea únicamente. Querían llevársela a ella. Esa noche, el jefe convocó a la tribu. «No podemos ignorar esto», dijo. «Esta mujer no es solo una más entre nosotros. Ahora es familia. Y si vienen por ella, nos tendrán a todos como respuesta». El círculo entero asintió. Y por primera vez ella sintió que el miedo de ser rechazada se deshacía en las brasas, porque ahora tenía un lugar, un nombre en medio del fuego, y un hombre que la miraba como si su vida entera hubiera estado destinada a ese momento.
Lo que aún no sabía era que el comerciante que había comprado su destino no se rendiría fácilmente, y la siguiente vez que enviara hombres por ella, no vendrían solos. La madrugada se vistió de un silencio extraño. No era el silencio natural del desierto, con su viento y sus aves nocturnas, sino un silencio forzado, como si hasta la tierra contuviera el aliento. Los perros de la tribu comenzaron a inquietarse, y los vigías regresaron apresurados desde la colina. El enemigo venía otra vez, pero esta vez, en mayor número. El jefe reunió a todos alrededor de la gran hoguera. El fuego iluminaba los rostros tensos, reflejando el miedo que nadie quería pronunciar. «Ellos no vienen solo por nuestra tierra», dijo con voz grave. «Vienen a arrancar lo que más nos duele. Hoy no habrá escondite. Si quieren llevarse lo que amamos, tendrán que arrancarlo de nuestras manos». Los guerreros golpearon sus lanzas contra el suelo, en un rugido de unidad. Ella, de pie entre las mujeres, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No había duda, vendrían por ella, y sin embargo algo en su interior ardía más fuerte que el miedo. No estaba dispuesta a entregarse. Cuando los tambores enemigos resonaron en la distancia, Nahuel se colocó al frente. Su brazo aún no se había recuperado del todo, pero no lo ocultaba. Estaba listo para pelear. Al pasar junto a ella, se detuvo un segundo, lo suficiente para que sus ojos se encontraran. «No importa lo que pase, no te apartes del fuego», le dijo. «El fuego es vida, y ahí estaré yo contigo». Ella apretó la pluma roja en su mano. «¿Y si caes?», respondió con voz temblorosa pero firme. «Yo no me esconderé». El choque fue brutal. Las primeras flechas incendiarias surcaron el cielo y se clavaron en las empalizadas. El enemigo venía con antorchas, con caballos y con gritos de furia. Los apaches respondieron con flechas y lanzas, y el suelo tembló bajo los pasos de la batalla. Ella corría entre los heridos como había aprendido. Mojaba vendas, detenía hemorragias, sostenía a los que caían. Pero pronto entendió que algo era distinto. El enemigo no atacaba en todas direcciones. Había un grupo que avanzaba con precisión hacia un punto específico, hacia donde ella estaba. Un rugido de alerta recorrió el campamento. Nahuel lo vio desde lejos y lanzó una flecha que derribó a uno de los hombres que se acercaba. Pero los demás siguieron avanzando. El jefe gritó órdenes. Los guerreros se reagruparon. Pero ya era tarde. Los invasores habían logrado abrir una brecha. Ella retrocedió, llevando a los niños hacia una de las tiendas más alejadas. El corazón le golpeaba en el pecho, pero sus pies no se detenían. Dentro de la tienda, los pequeños lloraban en silencio, abrazados unos a otros. Ella los miró y supo que debía hacer algo más que esconderlos. Tomó un brasero encendido y lo colocó en la entrada. Recordó las enseñanzas de las mujeres. El fuego podía ser enemigo o aliado. Todo dependía de cómo se usara. Mojó mantas con agua y las puso alrededor, dejando solo una salida trasera. Si los enemigos entraban, no saldrían fácilmente. Los pasos se acercaban. Los hombres enemigos, armados y con los ojos brillando de codicia, irrumpieron en la tienda. Uno de ellos gritó: «Ahí está, viva». Ella, temblando pero decidida, levantó el brasero con ambas manos y lo lanzó contra ellos. Las llamas se extendieron en el suelo, y los invasores retrocedieron cubriéndose el rostro. Los niños corrieron hacia la salida trasera, y ella los siguió, empujándolos uno a uno hasta que todos estuvieron a salvo. Pero al girar, vio que uno de los hombres había logrado entrar de nuevo. La tomó del brazo con fuerza, sujetándola como si fuera un trofeo. Ella forcejeó, arañó, gritó, pero la soga ya estaba lista para atarla. Entonces una sombra apareció tras él. Una lanza atravesó el aire y se clavó en el pecho del atacante. El hombre cayó a sus pies, y Nahuel se alzó en el umbral, con la respiración agitada, cubierto de sangre y polvo. «Te dije que no la tocarían», rugió, arrastrándola hacia afuera. El campamento era un caos, gritos, fuego, lanzas cruzadas. Nahuel la protegía con el cuerpo, pero otro enemigo apareció y lo atacó por el costado, hiriéndolo en el abdomen. Ella gritó y, sin pensarlo, tomó una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas al rostro del atacante, desviando el golpe final. Los guerreros apaches llegaron en ese instante y acabaron con él. Nahuel, tambaleándose, apoyó la mano en su herida. Ella lo sostuvo con desesperación. «No me dejes», suplicó, con lágrimas mezcladas de polvo y miedo. Él la miró, con los labios apretados por el dolor, pero sus ojos ardían con una fuerza indomable. «No vine al mundo para dejarte sola». Con ayuda de otros guerreros, lo llevaron hacia el centro de la aldea. Ella no se apartó de su lado. Mientras la batalla continuaba alrededor, ella presionaba su herida, le susurraba que resistiera, que no podía rendirse. La lucha se prolongó hasta que, finalmente, el enemigo comenzó a retroceder. La defensa apache había sido feroz, y las bajas en el bando contrario eran demasiadas.
Los tambores de retirada sonaron, y poco a poco la marea oscura se deshizo en el horizonte. El campamento, aunque destrozado, seguía en pie. Los niños estaban a salvo, las mujeres habían resistido, y los hombres, aunque heridos, aún tenían fuerzas para alzar sus lanzas al cielo. Pero todos sabían que aquella victoria no era definitiva. Esa noche, mientras las hogueras ardían y los heridos eran atendidos, ella permaneció junto a Nahuel, sosteniendo su mano como si en ello dependiera su propia vida. El jefe se acercó y habló con solemnidad. Hoy defendimos algo más que nuestra tierra. Defendimos la dignidad de nuestro espíritu. Y tú, mujer, no solo fuiste protegida, protegiste. Ella bajó la mirada, con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de miedo ni de vergüenza, eran de orgullo. Por primera vez en su vida, se sentía parte de algo real. Lo que aún no sabía era que la guerra no terminaría con espadas ni flechas, sino con la verdad de quién había enviado a esos hombres tras ella. Una verdad que estaba por revelarse, y que pondría a prueba no solo su valentía, sino también el amor que había nacido en medio del fuego. La madrugada se vistió de un silencio extraño. No era el silencio natural del desierto, con su viento y sus aves nocturnas, sino un silencio forzado, como si hasta la tierra contuviera el aliento. Los perros de la tribu comenzaron a inquietarse, y los vigías regresaron apresurados desde la colina. El enemigo venía otra vez, pero esta vez, en mayor número. El jefe reunió a todos alrededor de la gran hoguera. El fuego iluminaba los rostros tensos, reflejando el miedo que nadie quería pronunciar. Ellos no vienen solo por nuestra tierra, dijo con voz grave. Vienen a arrancar lo que más nos duele. Hoy no habrá escondite. Si quieren llevarse lo que amamos, tendrán que arrancarlo de nuestras manos. Los guerreros golpearon sus lanzas contra el suelo, en un rugido de unidad. Ella, de pie entre las mujeres, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No había duda, vendrían por ella. Y sin embargo algo en su interior ardía más fuerte que el miedo. No estaba dispuesta a entregarse. Cuando los tambores enemigos resonaron en la distancia, Nahuel se colocó al frente. Su brazo aún no se había recuperado del todo, pero no lo ocultaba. Estaba listo para pelear. Al pasar junto a ella, se detuvo un segundo, lo suficiente para que sus ojos se encontraran. No importa lo que pase, no te apartes del fuego, le dijo. El fuego es vida, y ahí estaré yo contigo. Ella apretó la pluma roja en su mano. «¿Y si caes?», respondió con voz temblorosa pero firme. «Yo no me esconderé». El choque fue brutal. Las primeras flechas incendiarias surcaron el cielo y se clavaron en las empalizadas. El enemigo venía con antorchas, con caballos y con gritos de furia. Los apaches respondieron con flechas y lanzas, y el suelo tembló bajo los pasos de la batalla. Ella corría entre los heridos como había aprendido. Mojaba vendas, detenía hemorragias, sostenía a los que caían. Pero pronto entendió que algo era distinto. El enemigo no atacaba en todas direcciones. Había un grupo que avanzaba con precisión hacia un punto específico, hacia donde ella estaba. Un rugido de alerta recorrió el campamento. Nahuel lo vio desde lejos y lanzó una flecha que derribó a uno de los hombres que se acercaba. Pero los demás siguieron avanzando. El jefe gritó órdenes. Los guerreros se reagruparon. Pero ya era tarde. Los invasores habían logrado abrir una brecha. Ella retrocedió, llevando a los niños hacia una de las tiendas más alejadas. El corazón le golpeaba en el pecho, pero sus pies no se detenían. Dentro de la tienda, los pequeños lloraban en silencio, abrazados unos a otros. Ella los miró y supo que debía hacer algo más que esconderlos. Tomó un brasero encendido y lo colocó en la entrada. Recordó las enseñanzas de las mujeres. El fuego podía ser enemigo o aliado. Todo dependía de cómo se usara. Mojó mantas con agua y las puso alrededor, dejando solo una salida trasera. Si los enemigos entraban, no saldrían fácilmente. Los pasos se acercaban. Los hombres enemigos, armados y con los ojos brillando de codicia, irrumpieron en la tienda. Uno de ellos gritó: «Ahí está, viva». Ella, temblando pero decidida, levantó el brasero con ambas manos y lo lanzó contra ellos. Las llamas se extendieron en el suelo, y los invasores retrocedieron cubriéndose el rostro. Los niños corrieron hacia la salida trasera, y ella los siguió, empujándolos uno a uno hasta que todos estuvieron a salvo. Pero al girar, vio que uno de los hombres había logrado entrar de nuevo. La tomó del brazo con fuerza, sujetándola como si fuera un trofeo. Ella forcejeó, arañó, gritó, pero la soga ya estaba lista para atarla. Entonces una sombra apareció tras él. Una lanza atravesó el aire y se clavó en el pecho del atacante. El hombre cayó a sus pies, y Nahuel se alzó en el umbral, con la respiración agitada, cubierto de sangre y polvo. «Te dije que no la tocarían», rugió, arrastrándola hacia afuera. El campamento era un caos, gritos, fuego, lanzas cruzadas. Nahuel la protegía con el cuerpo,
pero otro enemigo apareció y lo atacó por el costado, hiriéndolo en el abdomen. Ella gritó y, sin pensarlo, tomó una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas al rostro del atacante, desviando el golpe final. Los guerreros apaches llegaron en ese instante y acabaron con él. Nahuel, tambaleándose, apoyó la mano en su herida. Ella lo sostuvo con desesperación. «No me dejes», suplicó, con lágrimas mezcladas de polvo y miedo. Él la miró, con los labios apretados por el dolor, pero sus ojos ardían con una fuerza indomable. «No vine al mundo para dejarte sola». Con ayuda de otros guerreros, lo llevaron hacia el centro de la aldea. Ella no se apartó de su lado. Mientras la batalla continuaba alrededor, ella presionaba su herida, le susurraba que resistiera, que no podía rendirse. La lucha se prolongó hasta que, finalmente, el enemigo comenzó a retroceder. La defensa apache había sido feroz, y las bajas en el bando contrario eran demasiadas. Los tambores de retirada sonaron, y poco a poco la marea oscura se deshizo en el horizonte. El campamento, aunque destrozado, seguía en pie. Los niños estaban a salvo, las mujeres habían resistido, y los hombres, aunque heridos, aún tenían fuerzas para alzar sus lanzas al cielo. Pero todos sabían que aquella victoria no era definitiva. Esa noche, mientras las hogueras ardían y los heridos eran atendidos, ella permaneció junto a Nahuel, sosteniendo su mano como si en ello dependiera su propia vida. El jefe se acercó y habló con solemnidad. «Hoy defendimos algo más que nuestra tierra. Defendimos la dignidad de nuestro espíritu. Y tú, mujer, no solo fuiste protegida, protegiste». Ella bajó la mirada, con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de miedo ni de vergüenza, eran de orgullo. Por primera vez en su vida, se sentía parte de algo real. Lo que aún no sabía era que la guerra no terminaría con espadas ni flechas, sino con la verdad de quién había enviado a esos hombres tras ella. Una verdad que estaba por revelarse, y que pondría a prueba no solo su valentía, sino también el amor que había nacido en medio del fuego. El amanecer llegó con un aire extraño, cargado de electricidad. El cielo, cubierto de nubes grises, parecía presagiar lo que estaba por ocurrir. Los guerreros apaches estaban listos, ocultos tras las empalizadas, y entre las rocas esperando la señal. Las mujeres habían escondido cántaros de agua y mantas húmedas para sofocar cualquier incendio, y los pocos ancianos que quedaban en el campamento entonaban cantos graves para dar fuerza a los corazones. Ella permanecía junto a Nahuel, con el morral lleno de hierbas y vendas, pero con la determinación de no limitarse solo a curar. Había insistido en participar, y el jefe, aunque al principio dudó, le había dado un lugar: permanecer cerca del fuego central, el corazón del campamento, lista para actuar si la trampa no bastaba. Cuando el sol apenas asomaba, el enemigo apareció en el horizonte. Eran más que nunca, avanzaban como una marea oscura, con gritos de guerra y estandartes que se agitaban al viento. En medio de ellos algunos hombres portaban símbolos del león grabado. Era la marca del comerciante que había comprado su destino. El jefe levantó su lanza al cielo, y el silencio se extendió en el campamento. Solo se escuchaba el viento soplando entre las tiendas. «Hoy no peleamos por sobrevivir», dijo con voz grave. «Hoy peleamos por la libertad de nuestros hijos y por el honor de nuestros muertos. Que el Gran Espíritu guíe nuestras manos». El rugido de la tribu retumbó como un trueno, y entonces el choque comenzó. Los enemigos atacaron con toda su furia, confiados en su superioridad. Avanzaron contra las empalizadas, pero lo que parecía debilidad era en realidad una trampa. Cuando intentaron trepar por los puntos menos protegidos, el suelo cedió bajo ellos, revelando zanjas ocultas con estacas. Gritos de dolor llenaron el aire. Al mismo tiempo, los guerreros apaches emergieron desde las rocas laterales, lanzando flechas que llovían sobre los invasores. El caos se apoderó de sus filas, y por un instante la ventaja parecía estar del lado de la tribu. Ella observaba todo con el corazón en un puño. Corrió de un lado a otro atendiendo heridos, pero sus ojos no se apartaban de Nahuel, que luchaba en primera línea con la ferocidad de un lobo. Cada golpe, cada movimiento parecía dictado por un instinto ancestral. Pero el comerciante había sido astuto. Entre el caos envió a un grupo especial de hombres, no para destruir, sino para cumplir una sola misión: capturarla. Mientras todos estaban distraídos con la batalla principal, los cazadores avanzaron directo hacia el centro del campamento. Ella los vio llegar. El miedo la atravesó como un rayo, pero sus pies no retrocedieron. Tomó una antorcha del fuego central y gritó a las mujeres que la rodeaban: «Arena y agua, al fuego rápido». Cuando los hombres intentaron entrar en la tienda donde los niños solían refugiarse, ella lanzó la antorcha al suelo cubierto de hierbas secas que había preparado horas antes. Las llamas se alzaron como una muralla improvisada, obligando a los atacantes a retroceder. Las mujeres, siguiendo su instrucción, arrojaron cántaros de agua en lugares estratégicos para controlar la dirección del fuego, guiándolo como un arma.
Los cazadores se desesperaron. Uno de ellos, furioso, logró saltar sobre las llamas y la alcanzó. La sujetó del brazo con violencia, intentando arrastrarla. Ella forcejeó, y en un acto desesperado, tomó un puñado de arena y se lo lanzó al rostro. El hombre gritó, cegado por el polvo, y ella aprovechó para golpearlo con un palo ardiente. En ese instante Nahuel apareció, sangrando pero firme, y con un rugido lanzó su lanza contra otro de los atacantes. Sus ojos, al verla de pie, cubierta de ceniza y con la respiración entrecortada, se llenaron de orgullo. «Te dije que el fuego estaría contigo», le gritó entre el estruendo de la batalla. Ella apenas pudo sonreír antes de que otro enemigo intentara acuchillar a Nahuel por la espalda. Sin pensarlo, corrió y se interpuso, empujando al atacante con todas sus fuerzas. Cayeron al suelo, rodando entre polvo y brasas. El cuchillo brilló sobre su cabeza, pero antes de que pudiera caer, ella tomó una piedra y lo golpeó con una furia que no sabía que tenía. El hombre quedó inconsciente, y ella, jadeando, se levantó con las manos ensangrentadas. La batalla continuó, pero poco a poco la trampa de la tribu y la resistencia feroz comenzaron a inclinar la balanza. Los invasores, confundidos y diezmados, comenzaron a retroceder. Los tambores del comerciante sonaron, ordenando retirada. El silencio regresó, interrumpido solo por los sollozos y los quejidos de los heridos. La tribu había resistido. Una vez más habían protegido su tierra y su gente. Ella cayó de rodillas junto al fuego, exhausta, con las lágrimas corriéndole por el rostro. Nahuel se acercó, tambaleándose, y la tomó de las manos. «Hoy no solo sobreviviste», le dijo con voz quebrada. «Hoy peleaste como una de nosotros». El jefe, con la lanza aún en alto, se volvió hacia ella. «El enemigo no vino solo por nosotros, vino por ti. Y tú les mostraste que no eres presa, eres llama. Desde hoy tu espíritu es apache». El círculo entero rugió con aprobación. Por primera vez, ella no sintió miedo de las miradas. Esa noche, bajo las estrellas, comprendió que su destino ya no estaba marcado por cadenas ni imposiciones, sino por la libertad que había encontrado en la tribu y en el amor de un hombre que la había visto como nadie antes. Lo que aún quedaba por decidir era si ese amor sería suficiente para enfrentar el regreso inevitable del comerciante, quien no se detendría hasta recuperar lo que creía suyo. El amanecer trajo un silencio distinto, no de miedo sino de espera. La tribu entera respiraba como un solo pecho, cansado pero en pie. El humo de las hogueras ascendía recto al cielo, como si los ancestros hubieran abierto un camino para mirar desde arriba lo que estaba por suceder. Ella pasó la noche junto a Nahuel, cambiando sus vendas, lavando la sangre seca de su costado. Él, obstinado como el desierto, había permanecido despierto lo suficiente para oír los cantos de las mujeres y el llanto ahogado de los niños que por fin pudieron dormir. Cuando el sol tocó la línea de las montañas, él tomó su mano. «Hoy no pelearemos con gritos», dijo. La voz baja. «Hoy pelearemos con la verdad». La medalla con el león, hallada entre los restos de la batalla, descansaba en un cuenco de barro. El jefe la tomó y la alzó frente al círculo. «Este metal no pesa por su bronce», habló, «pesa por la mentira que carga, que una vida puede comprarse». Los ancianos propusieron algo que no era frecuente, pero que las leyendas recordaban: un parlamento en la quebrada del Eco, terreno neutral donde las voces no mienten porque el viento devuelve cada palabra a quien la pronuncia. Allí citarían al hombre del león y a sus hombres. Allí, con la tribu como testigo, se rompería el hilo que la unía al pasado, o se sellaría el destino de todos. Un mensajero partió antes del mediodía. No llevaba amenaza, llevaba la medalla y una invitación. «Si crees tener derecho, ven y dilo donde la voz regresa». El comerciante aceptó. La avaricia rara vez teme a la claridad. La quebrada del Eco era un tajo de piedra en el costado de la tierra. Llegaron primero los apaches. Los guerreros se ubicaron en la periferia, sin encerrar, sin acorralar. Las mujeres encendieron braseros pequeños, no para quemar, sino para perfumar el aire con salvia. Ella, en el centro, sostenía la pluma roja entre los dedos. No la escondía, era su bandera diminuta. El comerciante apareció con escolta, botas lustrosas manchadas de polvo nuevo, chaqueta demasiado limpia para ese paisaje, ojos que no sabían mirar sin pesar. Traía papeles enrollados, sellos de lacre, sonrisas de quien confunde cortesía con dominio. «Vengo por lo que es mío», anunció, antes de que el eco se lo devolviera como una burla. «Y traigo prueba». Desenrolló un documento y lo levantó como si invocara a un dios. Era un contrato, nombres escritos por manos que no sabían el precio de lo que escribían. Su nombre, el de su padre, el del hombre que había puesto monedas donde debió poner respeto. La tinta, aún negra, parecía fresca de vergüenza. El jefe no se movió, señaló el cuenco con la medalla. «Nosotros también traemos prueba», dijo, «la prueba de que pagaste por la guerra».
La prueba de que crees que un pueblo se inclina cuando un sello reluce. El comerciante sonrió con indulgencia. No he pagado por una guerra, rectificó. He pagado por el regreso de lo que me pertenece, esa mujer. El eco devolvió me pertenece con un filo que cortó el aire. Ella dio un paso al frente, sus rodillas no temblaron. No soy mercancía, dijo. Nadie lo es. La quebrada respondió, nadie lo es. Y la frase se ancló en la piedra como un juramento. El comerciante frunció el ceño, sorprendido de que la voz de ella tuviera la misma autoridad que sus sellos. Tu padre firmó, tu familia aceptó, insistió, golpeando el papel con la uña. La ley está de mi lado. La anciana de las hierbas se adelantó, pequeña y vertical como una flecha. Hay leyes que sirven para medir monedas, replicó. Y hay leyes que sirven para medir almas. En esta tierra la segunda pesa más. Nahuel, apoyado en su lanza, clavó los ojos en el hombre del león. Viniste con hombres que secuestran niños y queman tiendas, dijo. Esa es tu ley. El comerciante, incómodo al fin, volvió al papel como quien vuelve a su espejo. No vengo a discutir filosofías, cortó. Vengo a cerrar un trato. Te ofrezco algo a cambio, miró al jefe calculador. Oro, armas, mulas. Deja que me la lleve y tendrás paz. El silencio que siguió fue profundo. Luego, 1, 2, 10, 100 golpes de lanza contra el suelo. No era amenaza, era respuesta. No se vende la paz, dijo el jefe, se la honra. Entonces ocurrió algo que nadie había planeado, y sin embargo todos esperaban. Ella se acercó al comerciante y extendió la mano. Muéstrame eso que llamas mi destino. Él, confundido por un segundo, le tendió el contrato con una mueca de triunfo. Cuando el papel tocó sus dedos no ardió, no tembló, era liviano como liviana es la mentira cuando se la mira. Ella lo sostuvo a la altura del rostro, leyó su nombre escrito por otro, y habló para que el eco la escoltara. Este trazo no es mi vida. Miró al círculo. Mi vida es lo que elegí cuando crucé el desierto. Mi vida es lo que elegí cuando me quedé. Se volvió hacia uno de los braseros y acercó el papel al fuego. La llama, al principio tímida, tocó el borde. El lacre gimió y se dobló. La tinta se volvió sombra. Un olor a aceite viejo subió como fantasma. Ella no apartó la mano hasta que el contrato fue carbón que se deshacía en sus dedos. Luego abrió la palma y dejó que la ceniza cayera al suelo de la quebrada, donde el viento hace su trabajo. Devolver a la tierra lo que sobra. El comerciante dio un paso, entre furioso e incrédulo. Eso es un delito. Lo era, respondió el jefe, hasta que la verdad lo absolvió. Los escoltas tensos bajaron las manos a los cinturones. Los arqueros apaches no alzaron sus armas. No hizo falta. Bastó con que la quebrada devolviera el murmullo de los niños más atrás, canturreando nadie es mercancía como un juego serio. Los hombres del león, que habían imaginado un pueblo de sombras, vieron un pueblo de voces. El comerciante entendió, al fin, que allí no compraba nada. No por falta de oro, sino por falta de derecho. Aún podía ordenar violencia, pero la violencia en ese lugar era un espejo que devuelve lo que se entrega. Te vas, dijo el jefe, y te llevas la noticia de que en esta tierra no se compran destinos. Si vuelves con fuego, te recibirá el desierto. Si vuelves con rencor, te recibirá tu eco. No hubo redoble ni aplauso. Hubo un exhalar de cansancio y alivio cuando el hombre del león retrocedió un paso, y luego otro y luego todos. La escolta se replegó con la torpeza de quien perdió algo que no entiende. Cuando el rumor de cascos se perdió tras la curva, Nahuel soltó por fin el aire que no sabía que guardaba. Ella se acercó a él. No hablaron. Se miraron con la solemnidad de la gente que sobrevive, no por suerte sino por elección compartida. Regresaron a la aldea en silencio. En el camino la anciana caminó a su lado. Hoy no ganaste contra un hombre, dijo. Ganaste contra la idea que ese hombre llevaba en la boca. Al llegar los niños corrieron a abrazarla. Uno de ellos, el del puñado de arena, le puso en la mano un cordel de cuentas irregulares. Para que no te olvides del viento, dijo, serio. Las mujeres prepararon un círculo. No era boda ni ritual de guerra. Era una declaración de pertenencia. El jefe, con la medalla del león en la otra mano, la colocó en el centro del círculo y habló. Hoy el desierto aprendió tu nombre, y cuando el desierto aprende un nombre lo guarda. En nuestra lengua el fuego que no se deja domar tiene un nombre. Yumi, desde ahora así te llamaremos, porque te quisieron apagar y elegiste arder. Ella cerró los ojos. No necesitaba una nueva piel para ser otra, pero las palabras le dieron un hogar donde antes hubo vacío. Yumi flotó como una pluma en el aire y cayó en su pecho con el peso exacto de lo que se ama. Nahuel avanzó entonces, sin prisa. Tomó las manos de ella entre las suyas, grandes, cálidas, y las elevó a la altura del corazón. No te ofrezco techo, dijo. Te ofrezco camino. No te ofrezco cadenas, sonrió levemente. Te ofrezco mi libertad al lado de la tuya. Ella no respondió con promesas largas, asintió, y ese gesto pequeño como una semilla
Fue suficiente para que toda la tribu entendiera que el círculo se había cerrado. La muchacha que huyó de un matrimonio impuesto eligió, por fin, un amor que no exigía precio. Esa noche hubo comida sencilla, risas quebradas, canciones nuevas con melodías viejas. Los ancianos nombraron a los que no volvieron, y sus nombres se elevaron sin dolor, como brasas que saben a luz. Hubo lágrimas, sí, las hubo en los rostros curtidos de los hombres, en las manos llenas de harina de las mujeres, en los ojos grandes de los niños. Lágrimas que no pedían perdón por caer. Antes de dormir, ella caminó sola hasta el borde del campamento. El desierto respiraba, caliente y enorme. Colocó la pluma roja en su cabello, junto al cordel que el niño le había regalado. Miró el cielo que ya no pesaba. Por un momento recordó la casa donde firmaron por ella, el vestido que era soga, la puerta por la que escapó sin saber si la vida valía ese salto. Sonrió, no por orgullo sino por gratitud. Sintió pasos a su espalda. No necesitó darse vuelta para saber que era Nahuel. «¿Qué te dice el viento?», preguntó él. Que al final no huía de un hombre, respondió, sino de una idea, y que lo contrario de esa idea no era la guerra, era esta paz. «Entonces escucha otra cosa que trae», dijo él, y señaló con la barbilla hacia la oscuridad. De la quebrada, muy a lo lejos, subía un eco. No eran cascos ni gritos, era la risa de un niño, repetida, era el golpe de una vasija contra otra, era el chasquido de un arco al tensarse para cazar, no para matar hombres, sonidos de vida. «Se quedarán», dijo ella, y no preguntó a quiénes, lo dijo por todos. «Se quedarán», confirmó él. Se quedaron allí, de pie, sin apuro, viendo cómo el cielo se iba clavando estrellas una a una, hasta volverse manta. Cuando por fin regresaron al fuego, la tribu dormía en remiendos de sueño. Nahuel extendió su manta, y ella se recostó a su lado. No hubo promesas bajo la luna, no hacían falta. El desierto, ese juez severo, ya había escuchado bastante por un día. A la mañana siguiente, cuando el sol lavó de oro las tiendas, la vida continuó. Rehicieron muros, parieron risas, recogieron agua. No volvieron los hombres del león, quizá porque entendieron, quizá porque el eco los persiguió con su propia palabra. Da lo mismo, lo que importa es que, desde entonces, cuando las mujeres enseñaban a las niñas a moler maíz, agregaban una enseñanza más. Si alguna vez te dicen que eres de alguien, responde, «Soy de mi camino». Y cuando los hombres pintaban sus rostros, dejaban una franja sin pintar sobre el corazón, en memoria de la libertad que aquella muchacha recordó a todos, porque al final, el cuento no trataba de una fuga ni de una captura, trataba de una elección. Y de cómo al elegir, una mujer encendió una tribu entera. El viento, cuando pasa por la quebrada del eco, todavía devuelve una frase que aprendió ese día y que no ha querido olvidar. Nadie es mercancía. La libertad no se compra. El amor no se impone, se elige. Y con eso alcanza para que el mundo, incluso el más duro, encuentre su forma de ser casa.